¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Chávez y como coordinador del Observatorio de Tenencia Responsable y Vínculo Humano-Animal, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva actividad del observatorio. Denme un segundo que voy a compartir pantalla. Aldo, ¿me puedes confirmar por favor si se ve bien? Súper. Muy bien, como les decía, mi nombre es Gonzalo Chávez, soy médico veterinario, profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás de la sede de Viña del Mar y actual coordinador del Observatorio de Tenencia Responsable y Vínculo Humano-Animal de esta facultad. La verdad es que para nosotros como escuela es un tremendo orgullo poder realizar esta nueva actividad. Hemos venido desde la formación del observatorio en octubre recién del año pasado desarrollando algunas actividades principalmente dirigidas hacia la comunidad con el propósito de generar ciertas discusiones, ayudar en la generación de nuevas políticas públicas y por sobre todo educar a la población en tópicos relacionados con tenencia responsable. Y este nuevo ciclo, este primer ciclo del año 2021, tiene precisamente ese propósito. Vamos a reunirnos hoy día, 12 de mayo, y el próximo miércoles, 19 de mayo, entre las 6 y las 7 de la tarde, donde cada sesión vamos a tratar dos temas. El día de hoy les voy a presentar un trabajo que se titula Percepción sobre la implementación de la Ley 21.020 de Tenencia Responsable, y nos va a acompañar también la doctora Alejandra Santelices. Ya les voy a contar en unos minutos más de qué va a tratar su presentación. Y el próximo miércoles vamos a tener también alguna actividad, o sea, más que una actividad, vamos a tener un par de charlas también muy interesantes. Doctora María Calzada, que está también presente el día de hoy, así que les doy la bienvenida a la doctora, y el doctor Rodrigo Morales, que van a hablar también de dos temas súper atingentes a los tópicos de interés del observatorio. En primer lugar, la doctora Calzada se va a referir al vínculo humano-animal. Le pusimos un título bien entretenido, me parece a mí. Le titulamos su presentación Caracterización, beneficios y consecuencias, pero consecuencias para ambos. Porque en realidad, como vamos a ver, el vínculo humano-animal en general ha tendido un poco hacia los beneficios para el ser humano. Tiene una connotación bien antropocéntrica en realidad. Y tenemos que comprender que para que realmente sea un vínculo, ese vínculo tiene que ser bilateral. Y por otro lado, el próximo miércoles también, el doctor Rodrigo Morales nos va a conversar un poquito sobre otro tema que también es ampliamente discutido, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial en el gremio médico veterinario, en los criadores de razas de perro y en los mismos tutores, y que tiene que ver con las principales enfermedades asociadas a ciertas razas de perros, donde les doy, para ejemplificar un poquitito esto, lo que ocurre, por ejemplo, con las razas de cabeza chata, las razas braquicefálicas, que son más vulnerables frente a algunas patologías respiratorias. Bien, entonces, como les decía, el día de hoy vamos a hablar de estos temas: la percepción de la población sobre la ley 21.020 de tenencia responsable, y sobre la selección y preparación de un grupo de perros de albergue para participar en actividades con niños. Dos proyectos que estamos desarrollando actualmente en la escuela y que queremos compartir con ustedes los resultados que hemos tenido. Este ciclo de charlas, como les comentaba, de dos proyectos. El primer proyecto es un proyecto que estamos desarrollando desde el año 2019, cuyo propósito es precisamente el diagnóstico nacional sobre la implementación de la ley. Nos propusimos una meta bien ambiciosa, por eso estamos hablando de diagnóstico nacional. Es decir, nosotros
nuestra propuesta como observatorio es poder efectivamente determinar qué sienten los chilenos con respecto a la ley de tenencia responsable. ¿Cuántos saben con respecto a la ley? ¿Qué dudas tienen con respecto a la ley? Vamos a hablar de algunas cosas también respecto de las denuncias, respecto de cómo hacer denuncias, respecto de los registros de mascotas, entre otras cosas. Y en segundo lugar, esta actividad está relacionada con este segundo proyecto que también tenemos actualmente en ejecución. Es un proyecto súper bonito que es el del que va a hablar la doctora Alejandra Santelices y que se titula Selección y preparación de un grupo de perros de albergue para participar en actividades con niños. Esta es una, como les va a contar después en detalle la doctora Santelices, es un proyecto de vinculación con el medio cuyo propósito es seleccionar y preparar perros que han pasado por vidas sumamente complejas, que han pasado obviamente por procesos de abandono, de maltrato físico y de maltrato emocional, y que nosotros queremos darles una nueva oportunidad y reinsertándolos de alguna manera en una población vulnerable también de niños de la misma comuna de Casablanca para poder generar un círculo virtuoso entre ellos. Como les decía, ha venido desarrollando distintas actividades, entre ellas seminarios sobre legislación chilena en protección animal y tenencia responsable. Comenzamos desarrollando estos seminarios el año 2017, si no me equivoco. El año pasado, el 2020, desarrollamos el cuarto seminario sobre legislación, donde el tema de discusión fue la pertinencia de la consideración de los animales en la Constitución. Recién hoy día en la mañana, terminé de escribir y de editar las memorias de este cuarto seminario. Por lo tanto, hoy día mismo les voy a compartir a través del chat las memorias de este y del anterior, que sin duda alguna va a ser un muy buen material, tanto para los académicos, para los médicos veterinarios, para los amantes de los animales. La verdad es que es un documento de interés transversal para cualquier ciudadano, en el fondo, que esté interesado en esta temática. Y del mismo Hola, ¿cómo modo, están? el Hoy día observatorio vamos a hacer también, un ejercicio con un gato también para me voy a fortalecer bajar el volumen tres aquí que estoy cosas. hablando El yo también. vínculo con el tutor, en primer lugar. Desarrollamos hace un En poquito segundo tiempo lugar, una cuenta de mostrar Instagram un tipo porque el de propósito de pensamiento nosotros es poder cognitivo acercarnos a la muy comunidad. importante. Por lo tanto, los Y en invito a que tercer nos lugar, es sigan, una forma ya que aquí van a también de encontrar interactuar información con todos los relacionada usuarios y precisamente también con hacer tenencia trabajos que responsable, sean con agradables vínculo para quien los humano-animal. realiza, Tenemos algunos para el videos gato entretenidos y por también supuesto como para que también ustedes pongan en fortalecer el práctica vínculo algunos entre conceptos los con seres sus propias humanos mascotas. de este núcleo Aquí, por ejemplo, familiar. les estoy En mostrando un este caso lo que video vamos a hacer con Margarita es, sobre en cómo primer enseñarle a lugar, cuál es sentarse el a premio los que gatos, vamos que a fue súper traer. Recuerden exitoso. que los premios Así en que este los invito a que caso nos es muy acompañen a cómodo través celebrar del con un desarrollo gatito de este o un premio. observatorio. Bien, para ir entrando en materia, y déjenme pasarle antes algunos detalles de utilidad pública. Cuando yo termine mi presentación y esté presentando a la doctora Alejandra Santelices, les voy a mandar por el chat del seminario alguna información eh, que les comentaba, las memorias, por ejemplo, una pequeña encuesta de satisfacción sobre la actividad, y les voy a compartir también la dirección para que se inscriban para el próximo miércoles, porque para el próximo miércoles es un link distinto, son actividades independientes en términos de inscripción. Así que también les voy a adjuntar ese link para que por favor nos acompañen también la próxima semana. Bien, vamos ahora y entremos en materia con respecto a lo que nos convoca. Los resultados que les voy a presentar ahora son el resultado de dos trabajos de investigación que desarrollaron dos estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria de la sede de Viña del Mar. En primer lugar, Valentina Valencia, actualmente colega, ¿cierto? Un médico veterinario, que desarrolló un cuestionario sobre la percepción de la ley sobre tenencia responsable de mascotas. Desarrollar un cuestionario, créanme que es un proceso súper complejo, no es solamente ponerse a escribir preguntas, sino que tuvimos que trabajar en distintos focus group, con distintas personas de distintas edades, de distintos medios, ¿no es cierto?, que nos pudieran entregar sus impresiones, y a través de ese trabajo colaborativo pudimos entonces formular un instrumento que luego, en segunda instancia, Gonzalo Rodríguez, que está a puertas de también presentar su memoria de título, estuvo a cargo del proceso de validación de este cuestionario. Es decir,
que este instrumento que nosotros vamos a aplicar ahora, que hoy día le vamos a dar el lanzamiento oficial, entonces era fiable, era válido, ¿no es cierto? Es decir, medía lo que realmente nosotros queríamos medir y se entendía. Para eso pasamos por un proceso de aproximadamente 6 meses de trabajo y, por último, aplicar un pretest, que es lo que les voy a presentar ahora. Aquí les estoy mostrando la introducción al cuestionario en cuestión. Ustedes habrán visto en el Instagram o seguramente por correo electrónico, ¿no es cierto? Ahí lo estuvimos bombardeando con harta información. En el extremo superior derecho está la promoción de la encuesta. Ahí está el código QR. El código QR, para los que no sepan, porque me llevé la sorpresa de que había mucha gente que no sabía cómo se ocupa el código QR, lo único que tienen que hacer con su teléfono inteligente es activar la cámara fotográfica y acercarlo al código QR, y con el teléfono automáticamente arriba les va a salir una franja con la encuesta. Pinchan ahí y se les abre. Tan simple como eso. Y también se las puedo compartir por el chat para los que no les resulte. Pero es súper importante. Veamos los resultados. En primer lugar, ¿quiénes respondieron esta encuesta? La encuesta la respondieron principalmente mujeres y personas jóvenes. Esto no es ninguna sorpresa, se adecua absolutamente a lo que dicen las estadísticas. Las mujeres son las que tienen mejor y mayor disposición a participar de encuestas, y las personas jóvenes también. No tengo certeza si es que son las personas jóvenes las que participan más transversalmente respondiendo encuestas o encuestas digitales. Ahí les mentiría. Pero como esta es una encuesta que se aplicó por medio de redes sociales principalmente, claro, fueron efectivamente las personas más jóvenes las que colaboraron. Ahora, esto pudiese significar de alguna manera algún sesgo. Por eso nosotros, en la medida que vayamos aplicando esta encuesta, vamos a irnos preocupando o dirigiendo un poco a la población en cuestión para ir logrando tener una población lo más representativa posible de la población chilena. En este sentido, el pretest fue aplicado a 100 personas, así que la interpretación de los resultados en términos porcentuales o valores brutos es súper sencilla, pero es bastante interesante. La gran mayoría de las personas que contestaron la encuesta, también fíjense, 91 personas tenían mascota. Eso también puede significar un sesgo, porque en el fondo uno asume que las personas que tienen mascota están más interiorizados de la normativa vigente respecto de la tenencia de esos animales. Puede que nos equivoquemos, pero como vamos a ir viendo en la medida que avancemos en los resultados. Pero nuevamente me interesa que, por favor, miren, si cada uno de ustedes, en este momento hay 160 personas, si cada uno de ustedes le comparte la encuesta a alguna persona que no tenga mascota, va a ser súper valioso, así que por favor, se los agradezco, ayúdennos con eso. De las personas que tenían mascotas, nuevamente, las mascotas más comunes, perros y gatos. Eso tampoco no es ninguna sorpresa. Todas las estadísticas a nivel mundial dicen que las mascotas más comunes son el perro y el gato. Hay algunos países donde el gato ha ido ganando terreno y ha ido desplazando al segundo lugar al perro, pero son excepciones aún. Son excepciones aún. Lo que ocurre habitualmente es precisamente lo que observamos en esta encuesta. Ahora vamos viendo algunos datos que son un poco más interesantes. Fíjense, fíjense aquí, lo que le pedimos a las personas es que ordenaran de menos importante a más importante 6 acciones que tenían que ver con el manejo de los animales. Y aquí lo que resultó ser, para las personas que respondieron, entendiendo que son las 6 acciones muy importantes, pero lo que para ellos era lo más importante era ofrecer comida, agua y un ambiente aseado a la mascota, llevar a la mascota al veterinario, tener sus vacunas y desparasitaciones al día. Es decir, las dos funciones más importantes tenían que ver con el manejo nutricional y con el manejo sanitario. Súper bien. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? El manejo conductual. Eso se nos está olvidando. En tercer lugar, ¿qué dijo la gente? Tener a tu mascota con microchip o con una placa identificatoria en el collar, pasear a los perros potencialmente peligrosos con bozal y correa, registrarlos, lo declararon en cuarto lugar, y por último, recoger los desechos, es decir, las fecas durante los paseos. Y aquí está en último lugar, insisto, es súper importante por supuesto hacerlo,
Les pongo ahí una imagen de una campaña que estamos desarrollando también en el Instagram que dice, está la cagada en nuestra ciudad, ¿cierto? Lamentablemente cuando salimos a pasear con nuestras mascotas vemos que existe una tremenda cantidad de fecas en la calle y esas fecas de perro no tendrían por qué estar en la calle. Es nuestro deber recogerlas. Por favor, ahí hagámonos también responsables de aquello y eduquemos a los niños, eduquemos a los jóvenes, eduquemos a nuestros vecinos también con respecto al hecho de la relevancia de que significa recoger las fecas de la vía pública. Con respecto al conocimiento o información sobre la ley de tenencia responsable y desde dónde habían obtenido esa información, fíjense, las dos principales mayorías, redes sociales y televisión. Sabemos que actualmente las redes sociales y la televisión, bueno, y desde hace bastante tiempo en realidad, son las principales fuentes desde donde la gente se informa. Pero ¿cuál es el riesgo con esto? El riesgo es que muchas veces lo que nosotros leemos en redes sociales no es cierto. Bueno, no estoy diciendo que lo que salga en televisión siempre sea cierto, ¿cierto? Siempre hay que reflexionar al respecto de lo que uno lee u oye. Pero el punto es que nosotros nos tenemos que preocupar de que las personas obtengan la información desde fuentes confiables. Eso es fundamental. Las instituciones de mayor confiabilidad en nuestro país, de acuerdo a las últimas encuestas, son precisamente, o sea, no precisamente, sino que son la radio. Desde las fuentes de comunicación son la radio. Por lo tanto, ahí tenemos una tarea pendiente como observatorio de preocuparnos también de educar a la población a través de la radio. Ojo con eso, entonces presten atención muchas veces a las fuentes de información desde donde ustedes se informan. Con respecto a si les parece importante que el responsable de una mascota lo identifique a través de un microchip, prácticamente el 100%. O sea, eso es buenísimo, prácticamente el 100%. Ahora, lo que llama la atención es que si el 100% de las personas, o prácticamente el 100%, están de acuerdo con que hay que identificar a su mascota con un microchip, ¿por qué no están todas las mascotas actualmente identificadas con el microchip? ¿Cierto? Eso también es algo importante. Lo que quiere decir es que probablemente la gente, hicimos también nosotros un catastro, para los que tengan dudas cómo hacerlo, tenemos un video explicativo también en el Instagram de cómo hacer el registro de la mascota, es precisamente porque la gente no sabe hacerlo. Eso es lo que la gente declara. Yo no la tengo registrada porque no sé cómo hacerlo. Así que eso también hay que resolverlo. ¿Por qué es importante registrarla? Para las personas es importante registrar a sus mascotas para poder demostrar que esa mascota es de uno y poder recuperarla en caso de robo o extravío. Sin embargo, para efectos de la conciencia del colectivo, nosotros lo que debiésemos asumir es que esa mascota la tengo que tener identificada porque yo me tengo que hacer responsable de lo que mi mascota haga. Ese es el principal propósito, ¿no es cierto? Hacia eso nosotros tenemos que, para eso tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para que las personas realmente se hagan responsables. Uno de los principales detractores del hecho de registrar a las mascotas con microchip era que la gente precisamente amaba a su perro o amaba a su gato, pero no se quería hacer cargo si se mandaba alguna embarrada o si mordía a alguien o si generaba un accidente, etcétera, etcétera. Así que ojo con eso. Le preguntamos también a las personas si consideraban necesario que los perros que hubiesen mordido de manera reincidente quedasen registrados en el Registro Nacional de Mascotas como perro mordedor. Y fíjense que el 84% dijo que sí. Eso me parece a mí que es también bastante valorable. Las personas que no estaban de acuerdo con esto era básicamente porque consideraban que se corría un riesgo de estigmatizar al perro mordedor, que se podría haber causado una mordida por provocación o por defensa propia, que había que identificar el contexto, etc. Sin embargo, lo que dice la norma actualmente en nuestro país es que un perro que haya mordido a una persona, básicamente, cuando esa persona asiste a un centro asistencial, en el centro asistencial tienen la obligación de registrar esa mordida en el CIRAM. El CIRAM es un sistema de registro de animales mordedores, que es un sistema que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que está disponible en todos los centros de salud y que por lo tanto una persona víctima de mordida debe exigir que ese perro se registre. ¿Bien?
El Registro Nacional de Mascotas, ahora nosotros sabemos que solamente permite el registro de perros y gatos. Preguntamos nosotros, por lo tanto, si es que se debiesen o si consideraban necesario que había que incluir además a otras mascotas. Y una parte importante de los encuestados respondieron que sí. Lo que a mí me parece también bastante prudente, en el sentido de que actualmente en nuestro país y en el mundo existe gran cantidad o diversidad de especies distintas de mascotas, eh, donde debiésemos prestar especial atención a las mascotas que son consideradas exóticas o animales que son de fauna silvestre, por ejemplo, y que han sido importados a nuestro país para ser comercializados como mascotas, o animales que en vida libre podrían constituir un riesgo para la salud pública o para la salud de la biodiversidad. Animales que constituyen plaga, por ejemplo. Me refiero a las tortugas de oreja colorada o animales que están en riesgo de conservación, como podrían ser guacamayos, por ejemplo, papagayos, algún tipo de primate que sean mantenidos como mascota. Bueno, efectivamente, todos esos animales debiesen estar registrados como tal. Les preguntamos ahora si le tenían miedo a algún perro, o a alguna raza más bien de perro, y aunque no eran muchos los que expresaron que sí, y esto me llama la atención porque después lo vamos a ver con unos resultados que les voy a mostrar a continuación, la mayoría de las personas que sí le tenían miedo a alguna raza en particular, nombraron al Rottweiler y al Pitbull con valores bastante similares, y el resto fueron, la verdad es que bastante marginales. Ahora, les preguntamos con respecto a que tenían que decir si estaban de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones, y claramente de los que contestaron, y aquí se generan un poco los sesgos que les decía yo de que son personas todas con mascota. Por eso me interesa, por favor, que le compartan la encuesta a las personas que no tengan mascota, porque la gran mayoría, por supuesto, les gustan los perros, les gustan los gatos, y es importante también, como se ve aquí en las últimas dos columnas de la derecha, que una parte considerable de los encuestados estarían dispuestos a adoptar un perro y o a adoptar a un gato. A esto me refería yo con que la gran mayoría de las personas que participaron de la encuesta son amantes de los perros y amantes de los gatos, en general, ¿cierto? Y están bastante comprometidos con la tenencia responsable. Pero les preguntamos si alguna vez los había mordido un perro o un gato. Y fíjense que la gran mayoría, sí, al 60%, a 60 personas los habían mordido en alguna oportunidad, al menos en una oportunidad. Y y luego cuando les preguntamos si es que lo había mordido un perro o un gato, nuevamente tenemos una cantidad importante que habían sido mordidos por ambos. Este dato es bien importante porque fíjense que uno pensaría que las principales víctimas de mordedura son personas que no se vinculan habitualmente con perros o con gatos. Sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario. Las personas que resultan víctimas de alguna mordedura, nosotros hemos hecho 3 estudios sobre la capacidad de identificación de las personas desde los 5 a los 60 años o más de 60 años con respecto a su capacidad de identificar conductas potencialmente peligrosas en gatos. Hicimos otro estudio sobre lo mismo, pero en perros, y también hicimos otro estudio que publicamos el año pasado relacionado con la capacidad de identificación por médicos veterinarios. Entonces, como les decía, la población que está más expuesta es la que precisamente convive con animales. Y a su vez, y más ahora en pandemia, que estamos conviviendo demasiado, ¿no es cierto?, con las mascotas, eh, los que son más agredidos son los hombres, los niños, los niños hombres, porque son los que juegan más brusco con los perros y no prestan atención a los mensajes. Las niñas son bastante más cautelosas, y las zonas que resultan agredidas por los perros, en el caso de los niños también, son principalmente la cabeza y el cuello, son de mucho mayor riesgo. Así es que hay que prestar de nuevo especial atención a aprender a reconocer las señales anticipatorias que constituyen algún riesgo de agresividad. Luego, cuando pasamos a este tercer ítem sobre las denuncias y sanciones, le preguntamos si alguna vez habían tenido la intención de denunciar a alguien por una falta a la tenencia responsable. Fíjense, casi el 80% dijo sí, yo he tenido la intención. Pero cuando les preguntamos si es que habían denunciado, solo el 13% lo había hecho. Y aquí, como vamos a ver más adelante, ¿esto por qué ocurre? Porque uno muchas veces dice,
o yo a esta persona la denunciaría, yo creo que esto está en contra de la ley, pero al final eso se lo lleva el viento, esa intención. Bueno, fíjense, de acuerdo a los datos publicados, desde el 2017 las denuncias han aumentado cada año, habiendo un alza de un 31% en los casos de maltrato, de los maltratos registrados, por cierto, donde la cifra pasó de 1.600 denuncias a 2.100 denuncias en el 2018. Eso quiere decir que, aunque pocas personas denuncian, claramente esas denuncias están llegando a puerto, que es contrario a lo que una parte importante de la población podría pensar y que muchas veces es la causa de que no se realicen las denuncias. Es decir, porque se piensa que no va a haber un resultado sobre eso. Las infracciones a la normativa sobre tenencia responsable aumentaron de 30 a más de 100. Y finalmente los casos relacionados a la responsabilidad de tutores aumentaron de 10 a 13. Estos son datos publicados por la Policía de Investigaciones. Entonces, con respecto a las denuncias por tenencia responsable, nosotros les pedimos que indicaran, ¿no es cierto?, cuán dispuestos estaban a realizar estas denuncias. Y fíjense en este gráfico, no importa que no se lean los distintos criterios, pero yo les comento que más del 70% de los encuestados estarían dispuestos a denunciar si es que ven una persona que golpea o maltrata recurrentemente a su mascota, si no le da comida y o agua frecuentemente a la mascota, si es que abandona animales en la vía pública, o incluso, ¿saben lo que me ha tocado ver también bastante y seguramente ustedes también? Son los abandonos intradomiciliarios. Son personas o que viven en la casa y tienen al perro o al gato abandonado en el patio de la casa, o bien personas que se van de la casa, ¿cierto? Que dejan la casa, pero dejan también a su mascota o a sus mascotas. Eso es, uno lo ve en redes sociales permanentemente y a mí también me ha tocado ver, hace un par de semanas, de hecho, tuve que ir a ver a una gatita que había pasado por ese proceso de traumático, por supuesto, de abandono. Y el otro motivo por que más del 70% de la población estaría dispuesta a denunciar es porque deja a su mascota en el auto cuando va de compras, por ejemplo, y hace mucho calor. Y alrededor del 50% o un poquito más del 50% estaría dispuesto a denunciar si un perro ataca a una persona u otro animal y amarra gran parte del día a su mascota. Ojo con eso también. Y con mayor razón, las personas que son tutoras de razas consideradas como potencialmente peligrosas, razas que están estipuladas en el decreto ley 1007, si no me equivoco, de la ley de tenencia responsable, donde se estipula que hay 9 razas y sus cruzas que son consideradas potencialmente peligrosas y que por lo tanto sus tutores tienen que tener ciertas precauciones, como por ejemplo que no pueden estar bajo la supervisión de un menor de edad, tienen que salir siempre con correa y con bozal, tienen que tener un cerco perimetral seguro que el perro no pueda traspasar, por supuesto, y tienen que tener, tienen que tener además un seguro de responsabilidad civil en caso de que el perro cause algún accidente a alguna persona u otro perro. Sigamos entonces. Si esta persona decide realizar una denuncia, ¿dónde tiene que hacerla? Le preguntamos a las personas y las personas dijeron en Carabineros principalmente, en segundo lugar en la municipalidad y en tercer lugar en Policía de Investigaciones. Aquí también muchas veces la gente tiene dudas con respecto, en primer lugar, si se puede generar una denuncia y dónde hacerla. De acuerdo a lo que recomienda la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la SUBDERE, las denuncias se pueden y deben realizar en Carabineros, en la PDI o en la Fiscalía. Estas tres instituciones o estas tres entidades, ¿cierto?, están capacitadas para recibir las denuncias por maltrato animal. Lo importante es que la denuncia la tiene que hacer un mayor de 18 años y lo más importante para que esto prospere en el tiempo y se le dé seguimiento por parte del fiscal es que existan pruebas suficientes como para poder acoger esa denuncia. Las pruebas en video, pruebas en fotografía. En la municipalidad, no. En el Servicio Agrícola Ganadero, no. Seguridad Ciudadana, la Junta de Vecinos, no, no, no. Donde tienen que hacer una denuncia en caso de hacerlo son estas tres instituciones, Carabineros, PDI o en Fiscalía. Frente a un delito grave de incumplimiento, le preguntamos a las personas qué tipo de sanción debiese haber.
relacionado a esto. Y la mayor parte de la población estaría a favor de someter a sanciones, en primer lugar, a los infractores. Es decir, no pueden quedar impunes, ¿cierto? Hay que sancionar. Eso es como primera cosa. Y afirman que las penas a la ley consideran que son muy bajas, deberían ser más severas, ¿cierto? Y en primer lugar, ellos consideran que la prohibición para tener animales a su cargo debiese ser la sanción primaria, imposibilitarlos para que tengan más animales. Actualmente, la ley en vigencia, la ley 21020, estipula que por producirle daño a un animal, las penas pueden ir desde presidio menor en su grado mínimo a medio, multas de 10 a 30 UTM, además, efectivamente lo considera, de la inhabilidad absoluta para la tenencia de cualquier animal. Para los que estén interesados en este tipo de temáticas, los invito, les recuerdo, a leer y revisar las memorias de los seminarios sobre legislación en protección animal que les voy a compartir más adelante. Y ya vamos terminando. Para que se vaya preparando la doctora Alejandra Santelices, les preguntamos sobre los albergues y perros de vida libre. Con respecto a los refugios o albergues de animales callejeros o de vida libre, decomisados, huérfanos, abandonados, ¿qué debiese pasar con estos animales? Entonces las personas estaban muy de acuerdo en que debiesen existir refugios municipales y debiesen existir hogares temporales. Aquí esto es un tema súper interesante de discutir, que no podemos ahondar mucho ahora porque no es el centro de la discusión, pero la verdad es que está demostrado que los albergues no constituyen todo lo bueno, ¿cierto? O no son la solución a este tipo de problemas, porque los albergues, que por definición debiesen ser temporales, la verdad es que históricamente se transforman en centros de mantención permanente de animales. La verdad es que la rotación de animales desde los centros, desde los albergues precisamente, es muy bajita. Y además, muchos de esos animales que son adoptados, después por alguna u otra razón, o son devueltos o son vueltos a abandonar. Entonces ahí también tenemos que prestar mucha atención. Fíjense la pregunta, ¿considera que su municipio hace falta un refugio? Y todos sí, porque consideran que el refugio por parte del municipio es la solución al problema. Está muy lejos de eso, está muy lejos de eso. La verdad es que, aquí lo digo ahora y lo voy a repetir después más adelante, los que nos tenemos que hacer cargo del problema somos todos, somos los ciudadanos. Nosotros, todos tenemos algún granito de arena con el que debemos aportar para resolver esta problemática. Con respecto ahora a los perros de vida libre, hicimos varias preguntas donde pedíamos que nos indicaran si estaban de acuerdo o en desacuerdo con respecto a las distintas afirmaciones, y les voy a comentar solamente dos, ¿sí? Les recuerdo que estas presentaciones están siendo grabadas, así es que después también se las podemos compartir. Bueno, fíjense, aquí lo que me llama la atención es que la que indico con la flecha roja es que preguntábamos si que consideraban que los perros de vida libre son dañinos para el medio ambiente. Y la verdad es que la gran mayoría, o al menos el 50%, estaba muy en desacuerdo, es decir, había un desacuerdo absoluto. Y tenemos que aceptar y reconocer que los perros de vida libre y los gatos de hábitos outdoor absolutos, o de hábitos outdoor, la verdad es que sí son un tremendo problema en la actualidad para la conservación de la fauna. Eso está demostrado. Se está implementando una tremenda cantidad de medidas que intenten mitigar de alguna manera el riesgo que significa para gran cantidad de especies de reptiles, de anfibios, de aves, de pequeños mamíferos, ¿cierto? Y de grandes mamíferos, en el caso de los perros, incluso hasta pumas, por ejemplo, que corren el riesgo de ser atacados, muertos, depredados y contagiados de una serie de enfermedades infectocontagiosas. Por lo tanto, tenemos que asumir que constituyen un problema no solo para la biodiversidad, sino que también para la salud pública. Hemos desarrollado una serie de investigaciones donde desde todas las playas de Viña del Mar, en un estudio que desarrolló la doctora Claudia Castillo, con también Ivana Morales, recién titulada, y Camila Valdés, también hace unos años atrás, donde aislaron huevos de parásitos de todas las playas, de distintas especies de parásitos con potencial zoonótico. Entonces, ojo con eso.
¿Quién debiese hacerse cargo de los perros callejeros? De nuevo, los municipios. No, si los municipios no es la función de los municipios hacerse cargo de los perros callejeros, y tampoco las ONG. Las ONG nos prestan un servicio invaluable para poder manejar este tipo de situaciones, pero los responsables somos nosotros. Nosotros tenemos que asumir. Aquí el problema no está dado, como le escuché a una ministra hace un par de días, que dijo muy atinadamente, ¿no es cierto? El problema no está dado en la fiscalización, sino que el problema está dado en que la gente no toma conciencia, haciendo alusión al autocuidado respecto de la pandemia. En este caso es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde. Por lo tanto, con esto ya termino. Sobre conocimiento y conciencia, sobre la ley de tenencia responsable, cree la gran mayoría que saben poco y que les gustaría saber más al respecto. Les parece que es importante, eso no cabe ninguna duda, que tiene que existir una normativa relacionada, es decir, una institucionalidad, ¿no es cierto?, que regule de alguna manera todos los aspectos referentes a tenencia responsable y bienestar animal. Pero fíjense esta última pregunta. ¿Considera que la sociedad chilena tiene conciencia sobre la importancia de la tenencia responsable? El 95% respondió no, no. Por lo tanto, por favor, necesitamos saber qué opinan. Así que por favor saquen sus teléfonos, sáquenle ahí una fotito al código QR, ¿no es cierto? O les voy a mandar también el link por el chat para que contesten la encuesta. Es fundamental, compártanla con todas las personas a las que a ustedes les parezcan pertinentes. Los únicos criterios de inclusión son que sean mayores de 18 años y que vivan en Chile. Eso es lo único que les pedimos para que participen entonces de esta encuesta y podamos realizar este diagnóstico nacional de aquí a los próximos meses. Muchísimas gracias. Eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Y vamos a dar paso a la segunda presentación, esta última media horita, ¿no es cierto?, donde vamos a... Ahí está. Entonces vamos a presenciar la presentación de la doctora Alejandra Santelices. La doctora Alejandra Santelices, ahí está, hola Ale, es médico veterinario de la Universidad Mayor, es diplomada en etología clínica veterinaria de la Universidad Santo Tomás, es colaboradora del proyecto de investigación del que va a contarles hoy día, de la selección y preparación de perros de albergue para participar en actividades con niños, es entrenadora de perros de asistencia, la verdad, bueno, docente de la Universidad Santo Tomás, actualmente se fue a vivir a Puerto Varas, así que ahí vamos a inventar algunas cosas para hacer en Puerto Varas, todos muéranse de envidia, no sé si habrá alguien también del sur, ¿cierto?, que nos esté acompañando, yo me imagino que sí. Así que le agradezco a la doctora Alejandra Santelices que nos regale este tiempo también para discutir y presentarnos este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Gonzalo por tu presentación, por todos esos números que nos mostraste recién. Está bien interesante. Bueno, yo les voy a hablar ahora sobre, sobre este programa que empezamos a desarrollar sobre intervenciones asistidas con animales con un grupo de perros de albergue, que es algo que en general es bastante controversial, porque hoy día en Chile se hace muy buenas intervenciones asistidas con animales. Las agrupaciones que trabajan en esto, la verdad es que hay un nivel de trabajo muy bueno, nada que envidiar al hemisferio norte, absolutamente nada. Pero siempre hay una duda con respecto a si es posible estas intervenciones llevarlas a cabo con perros de albergue, con perros que no necesariamente sean perros de raza. Y bueno, vamos a conversar un poquito sobre eso y sobre este programa que empezamos a implementar en octubre del año pasado. Ahí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, perdón, primero les presento a una de las protagonistas, que es Shakira, que está aquí en la foto. Todas las fotos que van a ver en la presentación son fotos del proyecto de los perros con los que hemos estado trabajando durante este periodo. Y la verdad es que, bueno, todos han tenido estadías muy largas en general en la fundación donde están, que ahora les voy a contar quiénes son todos los participantes que engranan este proyecto tan entretenido que estamos desarrollando.
Bueno, y ella es una de nuestras protagonistas de esta intervención. Entonces, ¿qué es lo que les voy a contar hoy día? Les voy a contar un poco, para quienes no estén muy en este ámbito, ¿cierto? ¿Qué son los programas de intervenciones asistidas? ¿En qué consisten? Hay distintas tipologías, ¿cierto?, de intervenciones asistidas. ¿De qué se trata esto? Por otro lado, vamos a hablar de por qué perros de albergue realmente se puede trabajar con perros de albergue. Vamos ahí un poco a derribar mitos y centrarnos en los hechos, ¿cierto? Por otro lado, vamos a ver cómo fue el proceso de selección de los perros para estas intervenciones y por otro lado, cómo se trabajó y todavía se sigue trabajando en el ámbito del entrenamiento y la preparación de los perros para trabajar en estas intervenciones, ¿ya? Les comento que, bueno, como parte del equipo, ¿cierto?, que estuvimos trabajando acá, hay 2 alumnas tesistas que hicieron sus tesis en el ámbito de selección y en la parte, ¿cierto?, de entrenamiento, que son Daniela Vega y Francisca Órdenes, que hoy día ya son médicas veterinarias, así que felicidades a ellas y que también fueron parte súper importante de este programa, junto con más personas que les voy a mencionar. Me importa mucho comentarles que esto fue, a pesar de que, bueno, fue gestado siempre desde la cabeza eternamente pensante de Gonzalo, pero hay varias individuos y varias organizaciones que estuvieron implicadas, involucradas en que esto se pudiese llevar a cabo. Y la verdad es que me importa mucho mencionarlo porque el espíritu de las intervenciones asistidas con animales va muy de la mano del trabajo en equipo. Hay mucho trabajo interdisciplinario que se confluye, ¿cierto?, para poder hacer una intervención exitosa en donde vamos a ir viendo haya beneficio para todos los integrantes del panorama, ¿cierto?, del proyecto. Entonces, en este caso, contamos con el apoyo de la Fundación Stuka, que es la fundación en donde estaban estos perritos, ¿cierto?, en esta situación en albergue. Por otro lado, obviamente, estábamos ahí con el área de vinculación con el medio de la Universidad Santo Tomás, y por otro lado también hicimos el nexo con la Municipalidad de Casablanca para poder llevar a cabo las intervenciones en la comuna de La Vinilla, que es un sector bastante vulnerable y que en el fondo agradecen siempre todas estas intervenciones que se les puedan entregar de manera de enriquecer, ¿cierto?, al grupo, a la comunidad, ¿ya? Y bueno, esta frase me gustó: ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Y eso la verdad es que es así, y es importante tenerlo muy, muy, muy claro cuando se trabaja en esta área de intervenciones asistidas. Bueno, primero contarles un poco qué son las intervenciones para quienes no sepan mucho de este tema. En el fondo, cuando hablamos sobre, voy a achicar esto aquí, ahí sí. Cuando hablamos sobre intervenciones asistidas con animales, en el fondo nos estamos refiriendo a que vamos a incorporar a un animal, como dice aquí, a un proceso con el objeto de promover mejorías físicas, sociales, emocionales y cognitivas. En el fondo lo que estamos haciendo es que estamos trayendo, ¿cierto?, a un individuo para apoyarnos a lograr, ¿cierto?, estos objetivos que vamos a tener previamente pensados. Cuando hablamos de intervenciones asistidas con animales, olvídense de, puede ser parte, pero el trasfondo de todo esto tiene que ver con un tema, un objetivo concreto, algo que estemos buscando, ¿ya? Y aquí, bueno, hay diferencia entre lo que es actividad asistida, terapia asistida y educación asistida, ¿ya? Vamos a ver que las actividades asistidas no buscan un objetivo al mediano o al largo plazo, sino que son sesiones de trabajo que se hace con un grupo de usuarios, vamos a llamar usuarios a nuestros, lo que antes llamábamos pacientes, ¿cierto? O con quienes vamos a trabajar, que puede ser individual o puede ser grupal, a ellos les llamamos usuarios. Pero en general son sesiones que son de una única vez, en donde los beneficios que los usuarios van a reportar tienen que ver con el contacto directo con los animales,
¿ya? Más que buscar un objetivo a largo plazo. Sin embargo, igual podemos decir que cuando se hace una actividad asistida con animales, de todas formas hay un objetivo que tiene que ver con lo lúdico, con el sonreír, con el pasarlo bien, y con cómo eso también nos reporta ciertos beneficios desde el punto de vista social, desde el punto de vista emocional, ¿ya? Cómo podemos generar relaciones en un grupo que tal vez no se conoce, ¿cierto? Metemos un animal entre medio y todos tienen algo que decir al respecto de este animal, ¿ya? En el caso de la terapia asistida con animales, aquí cambia un poquito el panorama. En el caso de la terapia asistida, necesitamos sí o sí, para que sea una terapia asistida con animales, la presencia de un profesional del área de la salud. Y este profesional del área de la salud va a ser quien nos va a plantear los objetivos de trabajo. Podemos trabajar con kinesiólogos, con fonoaudiólogos, con terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Que hoy día ya los terapeutas ocupacionales están reconocidos como una profesión, ¿cierto? Del área de la salud. Mucho tiempo también lo estuvieron peleando ahí, igual que los veterinarios. Podemos trabajar con médicos, con psicólogos, etcétera. Ya, pero debe haber una persona del área de la salud quien va a ser, quien va a plantear los objetivos de trabajo que se van a perseguir, ¿cierto? Que se van a buscar con la implementación o con esta invitación de traer un animal a esta situación, ya sea terapéutica, reparatoria, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos el concepto de la educación asistida con animales. Me salió una doble C ahí, pero bueno, me acabo de dar cuenta. La educación asistida con animales también requiere de la presencia de un profesional, pero ya no de la salud, sino que de la educación. Ya estamos hablando de educación diferencial, educadores, no sé, de párvulo, cualquier profesional que esté dentro del ámbito de la educación. Y aquí hay programas muy bonitos en el área de la educación. Ahora este fin de semana estuvimos en una capacitación con un equipo ahí muy entretenido sobre unos programas de lectura asistida con animales. Y que eso es netamente educación. Cómo podemos enseñar a un niño a mejorar su habilidad lectora, a mejorar su fluidez lectora, a mejorar su comprensión lectora a través de la incorporación de un animal en esta escena. Súper lindo el proyecto y lo podemos conversar otro día. Y básicamente esas son las tres principales áreas en donde se mueven las intervenciones asistidas con animales. Las actividades, las terapias y la educación, ¿ya? Aquí en la imagen, ¿cierto? Está, bueno, vemos a Manu, que es uno de los niños con los que hicimos nuestro plan piloto, hicimos una prueba ahí para ver cómo estaban funcionando los perros, cómo iban los alumnos en el manejo de los perros, ¿cierto? Y ahí está con Scarlett. Les voy a ir mostrando un poco más imágenes, ¿cierto? Pero me gusta siempre explicar las fotos. Él hizo el dibujo del contorno de Scarlett, escribió su nombre, y eso nos da pie para poder trabajar muchas cosas, como el registro emocional, por ejemplo, un montón de cosas que podemos ir trabajando en actividades muy sencillas, pero con un propósito, con un objetivo que tiene que estar determinado previamente, para que esto tenga un norte. ¿Ya? Ahí. Ahí. ¿Por qué trabajamos con perros? Bueno, aquí en esta imagen está Braulio. Braulio es un galgo, ¿cierto? De como peludito, muy amoroso, muy simpático, muy dado al contacto y al cariño. Y bueno, vamos a la pregunta, ¿por qué perro? ¿Por qué en el fondo si un kinesiólogo puede trabajar el rango articular de una persona utilizando distintas herramientas, máquinas, qué sé yo, ¿por qué involucrar a un perro para trabajar este mismo rango articular? ¿Cierto? Si lo puedo hacer con una máquina y que me va a ser mucho más sencillo desde un punto de vista. Bueno, hay varias cosas en el fondo que apoyan el insertar o el invitar, ¿cierto?, a un animal como son los perros, ¿cierto?, a estos procesos, como les digo, ya sea terapéuticos o educativos. Y por un lado tenemos una teoría que es el concepto de la biofilia, y que es un concepto desarrollado por Edward Wilson, que es un entomólogo, un biólogo muy reconocido en su área. Y en el fondo la biofilia se refiere a esta tendencia natural, a esta como atracción que tenemos hacia lo vivo, hacia la naturaleza, ¿ya?
Hay esta breve extracto que está ahí abajo, ¿cierto? En celeste, que es un pedacito, ¿cierto? De este texto. Me pareció muy bonito, se los quiero leer porque lo quiero recalcar. Y dice: no sería extraño que todos los problemas del ser humano proviniesen del hecho de no saber qué somos y de no ponernos de acuerdo en lo que queremos ser. Es probable que esta deficiencia tan notable no se remedie hasta que tengamos un mayor conocimiento acerca de la diversidad de la vida que nos creó y que nos sustenta. En el fondo esto nos invita un poco a volver a nuestra esencia. Y aquí igual voy a citar a Teo Mariscal, que también ahí por ahí es el director de la Fundación Bocalán de España, que él siempre hacía referencia a que cuando involucramos, ¿cierto?, un perro en un contexto donde normalmente no hay un perro o un animal, es como que estuviésemos sacando un pedacito de naturaleza y lo estuviésemos metiendo en un contexto donde la naturaleza generalmente está ausente. Y tomándonos de la mano de este concepto de la biofilia, y pensando también, piensen todos los cuentos infantiles, todas las fábulas, siempre hay animales, porque realmente los animales generan una atracción innata en el ser humano, y lo vemos claramente en los niños, ¿ya? Por otro lado, y esto es algo que yo he visto a lo largo del tiempo, y me parece que son como cosas que ocurren de manera transversal en cualquier tipo de intervención asistida con animales. Por un lado, aumenta la motivación muchísimo, muchísimo. El usuario quiere ir, quiere participar, no quiere faltar, quiere estar ahí, y pone atención y está presente. Por otro lado, los animales no te juzgan. Si te falta un brazo, si tus zapatillas están rotas, si no puedes leer bien, si eres tartamudo, no sé, cualquier cosa, el animal le da lo mismo. Si usas una silla de ruedas, al perro le da exactamente lo mismo. No hay una doble lectura, no hay un decirte, uy, que te ves bien hoy día, hoy se ve pésimo. No existe eso en los animales. Los animales son de una línea. Entonces, eso también, el no juzgar, repercute potentemente en la autoestima de la persona. Y por otro lado, bueno, tenemos todo el tema de la expresión de emociones, y que esto es un recurso también que se usa mucho en el trabajo en psicología, ¿cierto? Cuando se trabaja con perros, podemos hacer mucho trabajo espejo. ¿Qué está sintiendo el animal? El animal se siente de esta forma. Y eso es netamente también pensar en cómo está sintiéndose el individuo en ese momento. Entonces, la verdad es que hay muchas, y les podría hablar mucho rato de cómo sustentamos el por qué involucrar no solo perros, sino que animales en un proceso reparatorio o en un proceso educativo. Y la verdad es que me parece que estas son las más importantes. ¿Ya? Ahora, uno de los temas como ¿cómo se dice? Tema controversial, ¿cierto? Es este trabajo. ¿Se pueden usar perros de albergue? ¿Necesitamos usar perros de raza? Y la verdad es que lo que hemos ido viendo durante el tiempo y la tendencia que tenemos hoy día en Chile, no son muchas las corporaciones o las fundaciones que están trabajando hoy día, o las instituciones, digamos, que están trabajando hoy día en el área de las terapias asistidas o las intervenciones asistidas. Como son núcleos más o menos pequeñitos, en general buscan, y me parece muy válido, se busca individuos, animales, que nos garanticen o que nos den la mayor posibilidad de éxito. Es decir, si yo recibo un cachorro, por ejemplo, yo ojalá tener un 80% de certeza, un 90% de certeza que ese perro a los 2 años va a poder formar parte de un proceso de intervenciones asistidas, ¿ya? Y yo les diría que en general una línea genética probada en terapia te puede dar un 80, un 90% de posibilidad de éxito. Mientras que los perros de albergue, la verdad es que el índice de éxito baja bastante. Y vamos a ver ahora, cuando hicimos la selección, en el fondo un poco esos porcentajes, y que nos hablan de que efectivamente si yo saco un perro al azar de un grupo de 100 perros y saco uno al azar, la verdad es que lo más probable es que no sea un perro que me sirva. ¿Y por qué no me va a servir? Porque tal vez no lo va a disfrutar. Es súper importante pensar en que el perro tiene que pasarlo bien, no solamente en el beneficio del usuario. Aquí no solamente queremos beneficiar al usuario,
esto también tiene que representar un beneficio para el animal, para el perro. Y si el perro no lo disfruta, yo no puedo obligarlo a formar parte de algo que no quiere, ¿ya? O si tengo problemas, tengo perros que tienen problemas de comportamiento o que tienen algún tipo de dolencia crónica, no pueden formar parte de esto porque no lo van a disfrutar, ¿ya? Y además es un riesgo para todos quienes están involucrados en este proceso, pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar con perros de albergue, ¿ya? Y aquí Bruno y Gabriela les van a decir que efectivamente sí se puede, ¿ya? Esto, bueno, son dos de los perritos que están en este programa de intervenciones asistidas, ¿ya? Es súper importante dar énfasis en que efectivamente lo que se busca es que todos ganen, ¿ya? No solamente nos vamos a concentrar en el usuario y en los beneficios que van para el usuario, sino que tenemos que pensar en todo el resto de los involucrados. Tenemos que pensar en que la relación costo-beneficio, en esta relación costo-beneficio siempre sean mayores los beneficios para los perros. Y en este caso les quiero contar que de este grupo de perros, ¿cierto?, que viven en albergue, los beneficios, ¿cierto?, se ven reflejados en una mayor estimulación, en tener un algo que hacer, ¿cierto?, en las horas de entrenar, qué sé yo. Esto también les permite ser perros más adoptables a futuro. Un perro que ha participado en un programa de intervenciones asistidas, que ha estado probado con niños en distintos contextos, probablemente va a tener una posibilidad de adopción mucho más alta que uno que no ha participado de un proceso, ¿cierto?, de estas características. Entonces, eso es súper relevante también, porque obviamente también aquí buscamos el beneficio, no solamente, como les digo, de los usuarios, sino que también de los perros. A nivel de refugio, ¿cierto?, como Fundación Stuka, yo veo también que esto fue un beneficio desde el punto de vista de ayudarlos un poco con el manejo, el poder trabajar con estos perros, el darles una salida, qué sé yo, y también siempre teniendo buenas relaciones con todo el equipo. Eso es súper, súper importante. Por otro lado, tenemos a los estudiantes que también se vieron beneficiados porque aprendieron nuevas herramientas que no tenían, herramientas de manejo, herramientas de adiestramiento, herramientas que tienen que ver con las intervenciones asistidas con animales. Y por otro lado, para los docentes, que en este caso era Gonzalo y yo, la verdad es que yo voy a hablar por los dos, Gonzalo, pero era muy entretenido poder ir a la Fundación Stuka a trabajar todos los días jueves en la mañana un ratito con los perros, con el grupo de alumnos, y se generó un equipo muy, muy, muy rico a nivel humano. Y eso también es un beneficio reportado como a nivel personal, ¿ya? Ahí. Entonces, hablemos un poco ahora de la selección de los perros. Ella es Scarlett. Scarlett tenía, no recuerdo muy bien, pero me parece que tenía alrededor de 12 años. Una perrita que ha pasado mucho tiempo, ¿cierto?, en la Fundación Stuka. Bueno, ¿cómo partió este proceso? Partimos con un grupo de 97 perros, que era el total de perros que tenía la Fundación en ese momento. El primer filtro fue la retroalimentación que nos dio el mismo equipo. En el fondo ellos nos dijeron, mira, en función de lo que ustedes están buscando, creemos que tenemos estos 14 posibles candidatos, ¿ya? A este grupo de 14 perros se generó un segundo filtro en donde aplicamos unas evaluaciones que se las voy a mostrar ahora, pero básicamente y a grandes rasgos estuvimos evaluando timidez, miedo, agresividad con otros perros y protección de recursos. Eso eran como cosas que definitivamente dejaban fuera a cualquiera de los que pudiese ser candidato, ¿ya? Además de lo que les voy a mostrar ahora, que tenía que ver con el resto de la batería de pruebas que les hicimos a cada uno. De aquí nos quedaron 10 perros. Y en el camino, ¿cierto?, se presentó la posibilidad de adopción para uno de los perros. Así es que, bueno, él se fue adoptado y también es algo que hay que considerar al momento de comenzar un programa de estas características en un albergue. Puede ser, ¿cierto?, que tengamos por ahí alguno que se nos vaya adoptado y por eso también es importante contar con un número de perros que sea mayor con los que vamos a trabajar. Nos basamos
básicamente en dos pautas. Por un lado, lo central y lo del lado derecho, ¿cierto? Son pautas que era, bueno, lo que antiguamente era Delta Society, que hoy día es Pet Partners, y que es una entidad enorme, ¿cierto? Que lleva un poco ahí, es muy pionera en lo que son las certificaciones de las duplas de intervenciones asistidas con animales. Y por otro lado, también nos apoyamos con este ETO-test, ¿cierto? Que encontramos, que es del año 2005, pero que conversaba muy bien con estos criterios de selección que estuvimos evaluando, ¿cierto? Y que nos pasaban estas pautas, o que veíamos, ¿cierto? En estas pautas de Pet Partners. Y en función de esto desarrollamos esta planilla para evaluar, ahí está Scarlett, haciendo una prueba a ver cómo reaccionaba, si le poníamos algunos aros de colores, pensando en distintas actividades. Entonces aquí tenemos una lista, ¿cierto? Que íbamos evaluando del 1 al 5, el 1 como muy malo y el 5 como muy bueno, ¿cierto? En donde los perros debían aceptar un extraño, eso quiere decir no gruñir, ¿cierto? No ladrar, mantenerse tranquilo, relajado, ¿cierto? Y aquí lo que se iba viendo era todo el lenguaje no verbal del perro al momento en el que un extraño se acerca. ¿Cómo yo detecto que ese perro está incómodo? Porque veo ciertas señales. Y ahí, claro, hay todo un proceso de aprendizaje de cuáles son esas señales. ¿Qué estoy mirando? Como dicen, estoy mirando pero no veo, o estoy viendo pero no miro, no me acuerdo cuál es. Pero en el fondo hay que saber observar. Observar es súper importante y qué es lo que estoy buscando en lo que estoy observando. Cómo reaccionan los perros a las caricias, a la revisión física, caminar con correa, bueno, etcétera, etcétera. Ahí está, ¿cierto?, el listado que al que fuimos sometiendo a cada uno de nuestros candidatos para este programa. Una vez que hicimos la selección, no me extiendo más porque es cortito el tiempo que tengo, pero una vez que hicimos esta selección, ¿cierto?, en base a esta batería de pruebas, empezamos con la preparación de los perros y en esta imagen vemos, ¿cierto?, bueno, al doctor Gonzalo Chávez y un grupo de alumnos, que faltan aquí un par de alumnos, estudiantes, ¿cierto?, y algunos que ya no son estudiantes y son médicas veterinarias, muy bien. Y aquí estamos trabajando en círculo, ejercicios de obediencia, ¿cierto? Logrando que los perros puedan trabajar todos juntos, enfocarse en el guía, ¿cierto? Y llevar adelante algunos ejercicios de obediencia básica que se les fueron trabajando durante todo este periodo. Ahí en la foto de arriba está Tim, ¿cierto? Y en la foto de abajo está Pangui. ¿Cómo fue el proceso? Fue un trabajo grupal, súper importante destacar que esto fue un trabajo grupal realizado una vez por semana. Estábamos en horario de entre 9 de la mañana hasta las 12:30 del día más o menos, dirigido por 2 docentes, 6 estudiantes de medicina veterinaria y tuvimos ahí una voluntaria maravillosa que nos hizo el registro audiovisual y que también muchas gracias a ella, ¿cierto? Podemos tener varias de estas imágenes que son de su autoría. Trabajamos ejercicios de obediencia básica. Para los quienes no estén familiarizados con este concepto, básicamente son ejercicios que son el sentarse, echarse, quedarse quieto, caminar al lado sin tensar la correa y responder al llamado. Eso es como un desde, no sé si quiero decir un desde, pero eso es más o menos lo que es la obediencia básica. Trabajamos algunas habilidades, que les voy a mostrar ahora una de las habilidades que trabajamos, y además trabajamos en detectar las fortalezas de cada uno de los perros, porque todos eran tremendamente distintos. Teníamos, por ejemplo, a Pangui, que está en la imagen de ahí abajo, que está en la imagen de abajo, era un perro joven, de aproximadamente 2 años, y teníamos otros perritos que tenían 12 años. Entonces, por supuesto que el repertorio conductual de cada uno podía ser muy diferente. Entonces fue muy interesante también empezar a ver cuáles eran las fortalezas de cada uno para ir viendo quiénes iban a hacer qué tipo de actividad. Y recordar que esto es un trabajo en equipo. Lo que hace uno no necesariamente lo tiene que hacer el otro, ¿cierto? Quien hace A apoya a B y B apoya a C. Y así vamos trabajando, ¿cierto? Este proceso grupal. ¿Ya? Bueno, aquí está el doctor Gonzalo Chávez con Braulio. Una de las fortalezas de Braulio era su pasión por el contacto físico. Era un perro muy cariñoso, muy dado al cariño, a diferencia de otros que tal vez no eran de tanto contacto físico. Por lo tanto, siempre Braulio estaba considerado como un perro
para algún niño, por ejemplo, porque esta intervención estaba pensada para niños, para algún niño que fuese un poquito más temeroso, por ejemplo. A pesar de que Braulio era un perro alto, un perro galgo, ¿cierto? Peludo, pero era un perro muy amable, de movimientos bastante controlados, un perro adulto ya. Entonces también ahí se registra esa fortaleza y se puede echar mano a esa fortaleza cuando sea necesario. Una de las cosas que trabajamos, les voy a mostrar una cosita, de nuevo no me puedo extender mucho más, este concepto del targeting, que está ahí mostrado un poco con la Shakira en la imagen, Shakira, en que lo que ella tiene que hacer es tocar con su nariz la mano del guía. Súper sencillo. ¿Para qué nos sirve eso? Desde el punto de vista del entrenamiento, nos puede servir para mover al perro, ¿ya? Para desplazarlo de un punto A a un punto B, y para ayudarnos para facilitar el movimiento y llevarlo a hacer distintos ejercicios, ¿ya? Por otro lado, en la sesión de terapia, esto nos puede permitir, y es un poco lo que vamos a ver acá en la imagen, perdón, en el video de al lado con Gabriela, que el perro pueda hacer una elección, que pueda elegir algo. Dale. Ya. Gabriela, ¿dónde quieres vivir? ¿En la jaula? Muy bien. Bueno, ahí Gabriela, ¿cierto?, hace una elección muy, muy, muy adecuada por lo demás, ¿cierto? Se le presentan dos posibilidades, y esta era una de las actividades que estuvimos trabajando, este trabajo con láminas, donde los perros elegían una u otra cosa. Se le pregunta si prefiere vivir en una cama blandita, calentita, o en una jaula, y ella elige la cama. Entonces también esto nos da pie a poder trabajar muchísimas cosas, lo que tengamos en las láminas. Y esto es un trabajo muy sencillo, que es el trabajo de targeting, y que en general los perros lo llevan bastante bien, y les gusta bastante porque es dinámico. Cuesta poco y paga bien. Ay, perdón. Ya, aquí tenemos, también fue una salida que hicimos un poco ahí, el lugar en el que está inserto Stuka, la verdad es que es muy bonito. Hicimos una salida con los perros para ver cómo se iban a comportar en un lugar donde no estaban habituados a estar, y estaba buscando, ¿cierto?, el que fuesen caminando con las correas sueltas, relajados, a un paso, y no solamente los perros, sino que también los guías. Súper importante que los guías también vayan aprendiendo a adoptar una postura corporal acorde a lo que se busca, que es una sensación de tranquilidad, de calma, no queremos tensión, queremos calma, y eso hay que trabajarlo no solamente en los perros, sino que en la corporalidad de quienes manejan a los perros. ¿Ya? Este es el equipo, esta fue una de las últimas sesiones que la pandemia, la verdad es que nos paró un poco el proyecto, y estamos ansiosos de poder volver a retomar este proyecto. Es una de las sesiones que hicimos con invitados especiales, ¿cierto? Aquí con niños que nos acompañaron, también para que los estudiantes pudiesen echar mano a lo que ya habían aprendido y lo que habían trabajado, y ver un poco cómo ellos iban a enfrentar esta situación con los niños, y cómo obviamente se iban a comportar los perros también en este contexto. Y esta frase la verdad es que me gusta mucho, porque todo lo que se hizo en este proceso, ¿cierto?, fue entrenamiento en positivo. Siempre la idea era pasar un buen rato, y buscar, rescatar cuáles eran los talentos de cada uno. ¿Ya? El entrenamiento en positivo nos genera relaciones positivas y nos da resultados positivos. Y eso es lo que buscamos en este tipo de intervenciones. ¿Ya? Así que eso, ahí bueno, se queda la canela. Si se fijan, la canela es una viejita que tenía poquitos dientes. Bueno, esa es la presentación, cortito porque es el tiempo que me dieron. Y eso. Excelente, muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias por la presentación. De verdad que fue un proyecto súper bonito en lo profesional, en lo personal, como para fortalecer el trabajo en equipo, como decías tú, y pensando además en el propósito del proyecto, que es, por un lado, darle una segunda oportunidad a estos perros, ¿cierto? Como decías tú, aumenta sin duda alguna, creemos, la posibilidad de ser adoptado, y por otro lado, el beneficio que le puede dar a un grupo de niños y jóvenes, ¿cierto? Una vez que podamos llevar a la práctica estas actividades, ahora que ya Casablanca está en fase 2, Villa Alemana, Quilpué está en fase 2 también, y esperemos ahora falto yo nomás, ¿cierto? Para que podamos coordinar estas actividades en terreno.
Les quiero agradecer además a ustedes su participación. Hicieron varios comentarios, varias preguntas. Les vamos a mandar, como les decía, a sus respectivos correos con el que ustedes se registraron. Les voy a enviar el link para que se inscriban a las charlas del próximo día miércoles, que van a ser como esta, ¿no es cierto? 2 charlas de media hora sobre estas mismas temáticas, vínculo humano-animal y patologías asociadas a raza. Así es que quedan todos cordialmente invitados. Agradezco nuevamente la disposición de cada uno de ustedes. Les recuerdo, por favor, darse el tiempo de contestar la pequeña encuesta de satisfacción. Son 4 preguntitas. Y por sobre todo, la encuesta relacionada al proyecto la pueden encontrar en nuestro Instagram. O se las podemos mandar también. Miren, si por cateteo no nos vamos a quedar. Así que se las vamos a enviar también a los correos, ¿cierto? Hasta que logremos abarcar una población suficiente como para tener datos que sean representativos. Así es que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, Alen. Chao.